tiene buena presentación y no se tiene ningún comentario específico. Los cordones de soldadura intermedio general tienen regular presentación y presentan corrosión en los bordes. Los cordones de soldadura de cuerpo superior tienen buena presentación y no tienen ningún comentario específico. Siga, por favor. El Ministerio del Medio Ambiente y Vivienda, mediante la resolución 2766 del 30 de diciembre del 2010, modificó la licencia ambiental para el proyecto hidroeléctrico del Quimbo con el propósito de autorizar la ocupación de cauces y autorizar la explotación de materiales de arrastre, estableciéndose obligaciones para el desarrollo de estas actividades. Este es otro tema que, como ya aquí quedó establecido, no lo iremos a tocar el día de hoy, pero aquí es donde también radica el mayor grado de problema que tenemos hoy con el proyecto de la construcción y desarrollo del proyecto del Quimbo. La mencionada resolución quedó debidamente ejecutoriada el 15 de febrero, oígase bien, el 15 de febrero del año 2011, una vez se fijó el edicto número 15 del Ministerio del Medio Ambiente, pero en GESA había iniciado la explotación de los materiales de arrastre desde enero del 2011 en la zona 9, justo aguas arriba del estribo derecho del puente del Paso del Colegio. Es decir, antes de que legalmente se autorizara mediante esa resolución la explotación de este material, la multinacional ya lo venía haciendo, por supuesto sin ninguna vigilancia de ninguna naturaleza. Obsérvese que de manera reiterada la empresa INGESA ha adelantado actividades de construcción sin que estén debidamente autorizadas, y lo más inadmisible es que el propio Ministerio del Ambiente lo registre en actuaciones y no ha adelantado investigaciones que podían conducir a la aplicación de multas. Aquí empieza a hacer presencia la competencia legal de la Contraloría General de la República para efectos fiscales, toda vez que tanto el Ministerio del Medio Ambiente como el Instituto Nacional de Vías reiteradamente han tenido acciones o omisiones que han permitido el deterioro y llevarnos a la situación en la que nos encontramos actualmente. Miren, esta foto es de la foto de explotación del área número 9, donde se está trabajando lo que les mostré hace un rato en el mapa, el área entre los dos ríos, que no debiera tocarse. Miren la parte baja y miren por donde pasa el río y miren la excavación donde se está haciendo la sustracción de materiales de arrastre. Por supuesto que cuando hubo la más mínima creciente, se fue por allí y fue directamente cambiando la dinámica del río, llegando a las zapatas y a los estribos y a los anclajes del puente, lo que generó de manera determinante el colapso total de esa estructura vial que nos tiene aquí reunidos en el día de hoy. Esta fotografía es absolutamente diciente. ¿Dónde estaban los organismos de control, las interventorías o la Oficina de Prevención y Atención de Emergencias del Instituto Nacional de Vías, que no fue posible que previera con antelación que se iba a suceder el colapso de esta estructura vial y que por supuesto es muy fácil detrás de un escritorio de la ciudad de Bogotá emitir resoluciones o decir que todo está bien y que no hay afectaciones de ninguna naturaleza? Mire dónde estamos. Continúe, por favor. Este es el área del puente de Paso del Colegio. Allí se están haciendo los trabajos. ¿Cómo no se va a desbordar el río? Continúe, por favor. Luego, si hay responsabilidad de este es el área donde se está trabajando, miren el río por donde va. Por supuesto que estos trabajos de explotación y de sustracción de materiales fue lo que permitió que se cambiara la dinámica del río y que colapsara el puente del Colegio. Si hay responsabilidad de la multinacional INGESA, yo no entiendo por qué el gobierno nacional, a través del Instituto Nacional de Vías, continúa amparando y protegiendo a estos señores de esta multinacional, y no entiendo por qué, como lo vamos a mostrar más adelante. Ahí está la zona donde se están desarrollando los campamentos de la multinacional INGESA que están trabajando. Miren por dónde van. Tenían que cambiar, por supuesto, la dinámica del río y hay responsabilidad directa. Continúe. Área de explotación de materiales con modificación de la hidráulica del río en la zona anterior del puente del Paso del Colegio. Aquí en esta parte se intervino. Cuando se quita toda esta parte, y ya hoy no está, sencillamente el río va a cambiar su curso y llega de manera directa, allá está el puente, va a llegar de manera directa a las crecientes a afectar, como está consignado en un mismo informe del Instituto Nacional de Vías que voy a dar a conocer ahora. Continúe, por favor. Identificación de las afectaciones del puente del Paso del Colegio.
Conceptos de vías. El 23 de abril del 2011, el administrador de mantenimiento vial presenta ficha de novedad en 2 folios sobre el estado del puente, donde reporta asentamiento de una de las aletas del estribo derecho aguas abajo. El 23 de abril. Obsérvese que desde el mes de enero ya estaban trabajando en la extracción de materiales y solamente en el mes de abril se da el primer reporte de que el puente está sufriendo una afectación. El 27 de abril del 2011, la ingeniera de Lindía Maritza Chila presenta un informe en 27 folios sobre el estado del puente, donde se señala que de la inspección del piso realizada al puente se presentan las siguientes observaciones. Orientación del cauce, lo que estábamos diciendo hace un momento. Debido a los trabajos que se adelantan para la construcción de la represa del Quimbo, la firma constructora extrajo material de la ribera del río margen derecha, induciendo la orientación del cauce hacia la cimentación de esta margen. Con la fuerza del caudal debido a las intensas lluvias de los últimos días, se ha generado gran turbulencia al chocar contra el estribo, lo que puede activar el lavado de pinos y la socavación, que a su vez acelerarían el cabeceo del estribo, amenazando con el colapso de la estructura. Con carácter urgente, esto lo dice la ingeniera Maritza Chila del Instituto de Vías, con carácter urgente se requiere construir obras de protección sobre el cauce de aguas arriba para cortar la dirección del caudal que está orientada hacia la aleta del estribo de la margen derecha y controlar el paso vehicular del tráfico pesado mientras se realizan las obras de rehabilitación. Este informe lo hace la funcionaria del Instituto Nacional de Vías, con destino al despacho del señor director. ¿Cuáles fueron las acciones que se tomaron con respecto de estas observaciones que hace la ingeniera del instituto? Ninguna, absolutamente ninguna acción se tomó. Ahí hay una clara omisión del Instituto Nacional de Vías y una clara responsabilidad para que finalmente terminara colapsado la estructura. El día 18 de octubre del 2011, el ingeniero Johnny Rodríguez Bayona, de la Oficina de Prevención y Atención de Emergencias de Lindías, presenta informe. El 18 de octubre, óigase bien, 18 de octubre, se inició la excavación en enero, la licencia se aprobó en febrero, en abril la ingeniera Maritza presenta un informe el 27 de abril y en octubre, solo en octubre, el ingeniero de la Oficina de Prevención y Atención de Emergencias de Lindías presenta informe de visita al puente Paso al Colegio consignando las causas de la afectación del puente así. El puente, de acuerdo con la información de la Dirección Territorial de Huila, fue construido en la década de los 50 aproximadamente, fue afectado en periodos pasados por cargas de dinamita puesta por grupos terroristas que operaban en el sector. Adicionalmente ha soportado las avalanchas del río Páez que desemboca a pocos metros del puente. La extracción de material, dice el doctor Rodríguez Bayona, en la zona lateral es utilizado en el proyecto de la construcción de la presa del Quimbo, y el aumento de lluvias o la invernal en la zona ha aumentado el proceso de socavación del puente hasta el punto de llevarlo al colapso. La CAM se pronunció también al respecto. El día 13 de junio del 2011, la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena CAM practica una visita de seguimiento al proyecto del Quimbo, elaborándose un informe de 36 folios donde se señala, entre otras actividades, las referentes a la explotación en materiales de arrastre en la zona de daña al puente del Paso del Colegio. Así, extracción de materiales de construcción en el sitio número 9. Se evidencia que la extracción se realiza en un área autorizada en la licencia ambiental. Sin embargo, esta actividad no se ha realizado técnicamente con frentes de explotación o extracción siguiendo una secuencia, sino la explotación se ha realizado indiscriminadamente atendiendo más las necesidades de las características del tamaño del material que atendiendo una planificación minera y ambiental. Ahí está en la fotografía que mostramos hace un momento. Además, se ha construido dique de protección no autorizado en los sistemas de explotación. Teniendo en cuenta que el área donde se realiza la extracción es un área de sedimentación que a su vez realiza un control hidromorfodinámico en el sector y que a inmediaciones aguas abajo se localiza el puente sobre el río Magdalena Paso del Colegio, infraestructura de importancia socioeconómica de la región, se hace necesario se implemente acciones ambientales a recuperar la hidrodinámica intervenida y así como también el manejo hidráulico, obras de control margen derecha para proteger el puente hasta tanto el sitio se recupere y sedimente nuevamente. Además, se debe implementar un monitoreo hidráulico en el sector, tanto aguas arriba en el área directa y aguas abajo del área de explotación. Identificación de las afectaciones del Paso al Colegio según concepto del INGETEL. Vamos a probar aquí, porque es que no es posible que se siga diciendo que
Se va a intervenir con recursos del Estado, que hoy, que mañana, que pasado mañana, que en 2 meses, que en 3, que en 8, pero que además, de manera reiterada, el gobierno nacional, a través de sus funcionarios, pretendan ocultar una verdad de apoyo que es absolutamente evidente y que aquí hay una corresponsabilidad también de la multinacional Ingesa con esta grave afectación. Y por eso, al culminar mi intervención, vamos a anunciar unas acciones jurídicas que van a dar definitivamente con la razón que ha venido reclamando el departamento de Huila, toda vez que las reclamaciones de orden político o administrativo que ejerce el Congreso de la República parece no tienen audiencia dentro del gobierno nacional. El día 5 de mayo del año 2011, Ingetec, la empresa que contrató a Ingesa, envía una comunicación donde señala: las evidencias registradas durante la inspección indican que el estado del puente no es satisfactorio y requiere la ejecución inmediata de un análisis estructural serio y de medidas remediales que garanticen su operación continuada para evitar el caso extremo de suspender su utilización y la ocurrencia de un accidente. Ingetec, la empresa que el mismo Ingesa contrató, estaba evidenciando que se iba a tener que suspender definitivamente esa estructura vial. Nada se hizo al respecto. Oficina de Prevención y Atención de Emergencias del Instituto Nacional de Vías, técnicos profesionales de esta monstruosa oficina burocrática del Estado, concepto EBT de Ingeniería. El 14 de julio del 2011, la empresa EBT de Ingeniería Limitada, a solicitud de la firma INCON, interventora del contrato de mantenimiento vial de esa región, consigna un documento de folio denominado Visita de Diagnóstico Estructural del Puente del Paso del Colegio, presentado entre otros los siguientes comentarios y conclusión. Se puede, comillas, deducir de la inspección detallada del puente que el origen del problema es la acción que el río ejerce sobre el estribo derecho. Así, el desplazamiento del estribo causado por la acción de socavación que el río ejerce en la infraestructura y que por el movimiento de la misma ha provocado la pérdida confinamiento del material de soporte. La estructura del puente se ha visto afectada por el desplazamiento del estribo hacia el lecho, concluyendo con el colapso del puente. Es inminente, pues se ha afectado la condición de capacidad de los elementos portantes principales que son las torres. Evaluación de los conceptos de afectación del puente del Paso del Colegio y entramos a las conclusiones. Casi 3 meses después de la iniciación de las actividades de explotación, oiga bien, 3 meses de la explotación de materiales de arrastre en los sitios ubicados aguas arriba y aguas abajo del estribo de la margen derecha, se presentan las afectaciones de socavación y desplazamiento del estribo que conducen al colapso de la estructura metálica. Solo 3 meses después, aquí no podemos seguir diciendo que es culpa del invierno, que yo he escuchado al señor ministro del Transporte por los medios de comunicación del orden nacional cada vez que brindan el tema, diciendo con una tranquilidad pasmosa: es que el tema del invierno nos ha afectado. No es el tema del invierno, aquí ha habido responsabilidad de los funcionarios del Ministerio del Transporte y del Instituto Nacional de Vías, por acción o por omisión. El INVIA señala la responsabilidad, solo 3 meses después, el INVIA señala la responsabilidad de Ingesa en las afectaciones a la estabilidad del puente del Paso del Colegio y requiere la urgencia de obras de protección del estribo afectado. Lo dijo la ingeniera Chila en una comunicación del 27 de abril, que era por cuenta de la explotación de los materiales en desarrollo de la ejecución del proyecto de equipo que se había afectado a la estructura vial. En una comunicación que enviaron a los señores senadores el 14 de diciembre del año 2011, el senador Villalba, el senador Andrade Chávarro y Queche, de la oficina del INVIAS, dice: en nombre del doctor Carlos Rosado, director del Instituto Nacional de Vías, INVIAS, y en virtud de la proposición presentada el día de hoy por las bancadas de Huila y Cauca, me permito remitir el siguiente informe. Y mandan un informe muy extenso que voy a omitir su lectura, pero voy a referirme a un párrafo en particular. Vale la pena resaltar que la extracción de material a los lados del puente, tanto aguas arriba como aguas abajo, cambian la dinámica del río e inestabilizan la estructura del puente, por lo que se le recomendó a los contratistas que ejecuten el proyecto de la represa del Quimbo no extraer material de la zona aledañas al puente. Una vez más, el Instituto Nacional de Vías reconoce la responsabilidad de la